Bueno, voy a comenzar este estudio con una fábula. Yo recordaba que había escuchado en algún lugar esta fábula. Esta fábula trata acerca de un burro que entró en Jerusalén ese día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Y cuenta esta fábula que la mañana de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sobre el humilde lomo de un burro, porque así decía la profecía, cuando el burro regresa a donde estaban los demás animales, todos los animales estaban curiosos y querían preguntarle qué había pasado al burro. Y el burro se sentía muy orgulloso y les dice: ustedes no saben cómo esa gente me miraba, cómo esa gente gritaba y corría para verme pasar. Ustedes no se imaginan el valor con el que me miraba esa gente. Y la vaca le pregunta: ¿y qué decían? Bueno, ellos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sentía más orgulloso diciendo que la gente. Y los animales empezaron a reírse a carcajadas y le dijeron, uno le dijo: tú sí que eres un tonto. Ellos no gritaban para ti, ellos gritaban y decían eso por Jesús, el Hijo de Dios. Esta fábula, por supuesto, toda fábula tiene una moraleja, y la moraleja es que nosotros, hermanos, solo somos mensajeros, pero aquel que merece la honra y la gloria, las luces, se llama el Señor Jesucristo. Pablo tenía claro esto cuando escribe la carta a los Gálatas, y eso se nota porque el tema de la carta de Pablo no es Pablo. De hecho, el nombre de Pablo creo que aparece una o dos veces en toda la carta, y dos veces el título de apóstol, pero aparecen como 76 veces el título de Dios, y otras tantas como Padre, y otras tantas como Espíritu Santo. En total son 98 veces las referencias que se hacen a Dios, porque Él es el dador, el creador, el Padre de todo. Y de hecho, cuando usted ve la carta a los Gálatas, en los primeros 5 versículos usted ve el resumen o el prólogo de toda la carta. Es muy interesante esto para los que somos predicadores. Muchas veces van a encontrar el resumen de toda la carta en los primeros versículos, que se le llama prólogo o saludo. Allí usted va a encontrar la esencia de toda la carta. Y en el versículo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice así: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Así es que Pablo entiende que él solo era un burro cargando a Jesús. Los predicadores y los mensajeros solo somos instrumentos, pero el que merece toda la gloria y toda la honra, ¿quién es? Es Jesús, es Dios. Y ahí se resume. Por eso el versículo 5 dice: a Él sea gloria, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. En esos 5 versículos se resume toda la carta. Luego Pablo va a desarrollar toda la temática, y el tema de esta carta, hermanos, es el Evangelio. He tenido la oportunidad de estudiar la carta, de dividirla en bloques, en secciones, y es una gran bendición para mí, porque uno debe de encontrar el tema de lo que el escritor está escribiendo, valga la redundancia. Y Pablo entonces va a escribir desde
desde la parte biográfica, que es la biografía es la vida de alguien. Así que va a escribir en la carta a los Gálatas, desde la biografía de Pablo, va a escribir el Evangelio. Él defiende el Evangelio en los primeros 2 capítulos. Él va a defender su autoridad, pero su autoridad es defendida en base al Evangelio, hermanos. Porque a Pablo no le interesaba defender su apostolado. Hay cartas donde el apóstol Pablo escribe y dice, si para algunos no soy apóstol, eso no me importa, pero para vosotros lo sois. Vosotros sois el sello de mi apostolado. Por tanto, Pablo no tenía problemas con que lo consideraran apóstol o no apóstol. El problema aquí era que el Evangelio había sido atacado desde la autoridad de Pablo, y entonces Pablo, para defender el Evangelio, va a defender su apostolado, su autoridad como apóstol. Así es que él, desde la biografía, va a escribir 2 capítulos, los primeros 2 capítulos desde la vida de Pablo, pero el mensaje de estos 2 capítulos es el Evangelio. Y usted lo va a ver también, el tema principal en el versículo 6 del primer capítulo al versículo 9. Ese es el tema principal, el Evangelio y aquellas personas que estaban pervirtiendo el Evangelio y haciendo que los Gálatas se alejaran de ese verdadero Evangelio, de la verdad pura del Señor, y la corrompieron. Y entonces el tema es el Evangelio. En el capítulo 3 y 4 usted va a encontrar el Evangelio, o el mensaje del Evangelio, que es la justificación por la fe, desde un punto de vista doctrinal. Y vamos a entrar a la doctrina en los 2 capítulos siguientes al capítulo 2, o sea, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y en el capítulo 5 y el capítulo 6 es interesante porque llegamos a la parte práctica del Evangelio. Entonces, usted va a notar que todo lo que Pablo está hablando aquí es del Evangelio del Señor. Desde la parte de la vida de Pablo, él va a hablar del Evangelio. De hecho, esta es la etapa en la que estamos hablando de la biografía de Pablo, pero con relación al Evangelio. Y luego vamos a hablar de la doctrina, desde el punto de vista doctrinal, capítulo 2, 3 y 4, perdón. Y capítulos 5 y 6 vamos a hablar de la aplicación del Evangelio, el amor, la libertad. Así es que en esta parte donde nosotros estamos ahorita, desde el versículo 11, usted va a encontrar el origen del Evangelio. Y lo voy a trazar así para que usted vaya estructurándolo en su mente y entonces tenga una clara visión de cómo está estructurado el mensaje de Pablo en la carta a los Gálatas. Sobre todo ahorita que estamos estudiando el capítulo 1. El versículo 11 de Gálatas dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Significa, hermano, que el evangelio es de origen sobrenatural. Y hay 3 partes aquí, hablando del origen sobrenatural del evangelio, 3 negaciones que Pablo va a hacer y que son importantes que nosotros las consideremos. La primera negación está en el versículo 11, que este evangelio no se basa en razonamiento humano, no nace en el corazón del hombre, no es de origen humano. El evangelio es de origen sobrenatural, es de origen divino. Dios es, hermano, la fuente del evangelio. La segunda negación que Pablo va a hacer está en el versículo 12. Versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La segunda negación que Pablo hace, lo hace en el 12 y dice que no lo recibió de ningún hombre. Y esto es verdad. A Pablo no llegó Pedro, no llegó ningún apóstol a decirle, ni siquiera Ananías, que oró por él cuando el Señor lo deja ciego, ni siquiera Ananías, que llegó por él, le dio el mensaje de evangelio. Lo único que Ananías le dijo fue: hermano Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que nadie le enseñó al apóstol Pablo, no lo recibió. Y la tercera negación está en el mismo versículo 12, y es que nadie le enseñó a Pablo el evangelio. No lo recibió de nadie y nadie le enseñó a él el evangelio. Pablo está defendiendo la autoridad apostólica que él tiene, porque eso es lo que atacaron los judaizantes.
Atacaron su autoridad para hacer inválido el evangelio. Atacando la autoridad de Pablo, atacaban el evangelio. Hacían al evangelio como una farsa, como una mentira de Pablo. Y Pablo va a defender su apostolado desde el punto de vista del evangelio, no desde el punto de vista de él como hombre. Pablo tenía claro eso. Y Pablo está diciendo entonces, su declaración es que lo recibió por revelación directa del Señor Jesucristo, versículo 12 al final. Luego en el versículo 13 y 14, si usted lo lee, vamos a encontrar, hermano, el comportamiento del mensajero, del apóstol Pablo, sin la revelación del mensaje. Hermano, esto es importante porque nosotros mismos podemos verlo en el espejo de Pablo, ¿sí o no? Porque ¿quiénes éramos nosotros sin la revelación del mensaje antes? Bailarines de bailes, Sancap, Le Club, Los Vilos, y ahí van a salir muchos nombres allí. O sea, ¿quiénes éramos nosotros sin la revelación del evangelio? Pablo lo está diciendo aquí en el versículo 13 y 14. Pablo dice en el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Hermano, la gente nos conocía a nosotros, ¿sí o no? Sabían que éramos bailarines, sabía la gente que éramos drogadictos, borrachos, peleoneros, vagos. Y de Pablo la gente sabía porque Pablo era conocido en todo Israel y más allá de Israel. Pablo dice, ustedes ya saben, imagínense que los gálatas ya conocían el comportamiento de Pablo antes, en otro tiempo. Y ese es, hermano, el comportamiento antes de conocer el evangelio, antes de la revelación del evangelio del Señor Jesucristo. En otro tiempo, en el judaísmo, y perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En otro tiempo Pablo tenía una religión. No es cierto que nosotros teníamos una religión antes. Bueno, yo nunca lo hice, pero alguno de ustedes tal vez entraba a la catedral, se persignaba, se arrodillaba y después iba para el baile. Yo no sé si tuve alguna religión alguna vez, no recuerdo. Tampoco era un santo. Pero Pablo tenía una religión en el judaísmo. Esa era la vida de Pablo sin el evangelio. Y Pablo sin el evangelio era perseguidor de la iglesia. Versículo 13. Y en el versículo 13 usted va a encontrar ahí que dice, perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Es, creo yo, en la traducción, nueva traducción viviente, donde aparece el para destruirla. Y el para, hermano, es propósito. Donde usted encuentre para, significa propósito. ¿Y por qué? Es razón. Pablo, uno de los propósitos de Pablo, de la vida de Pablo, sin el evangelio, era destruir el evangelio. Pablo quería destruir la fe. Y ese era Pablo sin el evangelio. Verso 14 dice Pablo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo tenía tradiciones y era celoso, y por esas tradiciones perseguía a la iglesia y quería destruirla, porque él no concebía que hubiera algo, una doctrina, un mensaje aparte de sus tradiciones. Muchos de nosotros tuvimos también muchas tradiciones en el mundo. Ir al baile era una de esas tradiciones que teníamos. Éramos religiosos para ir al baile. Yo recuerdo, hermano, con mucha pena, que desde miércoles me iba para la discoteca. Miércoles, jueves, viernes, sábado, toda la venta que hacíamos en el almacén, toda la venta la iba a dejar al bar de la discoteca. Salía disparando porque ya no quería regresar al siguiente día, no quería que me dejaran entrar. Pero como consumía, cuando yo llegaba ahí, pero ya no es a disparar, no voy a disparar. Y me dejaban entrar porque gastaba mucho dinero en alcohol en la barra. De miércoles a sábado, como una religión. Doy gracias a Dios, hermano, porque ya no tenemos ese tipo de vida. A Él sea la gloria y la honra. Pero eso era cuando nosotros no conocíamos el evangelio. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ese era el comportamiento sin el mensaje del evangelio.
Luego, ahí viene el contraste desde el 15 al 16a, donde Pablo dice, hermano, en el versículo 15, pero, hermano, este pero es hermoso. ¿Cuántos de nosotros éramos basura de la calle? Pero Jesús nos encontró. ¿Cuántos de nosotros éramos nada en el mundo? Pero Jesús nos dio valor. Y hay un pero hermoso y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, a cada uno de ustedes, hermanos queridos, Dios desde el vientre de su madre los escogió. Así como a Pablo, Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre. ¿Y por qué lo escogió Dios? Por su pura misericordia. Y dice, y me llamó a Pablo Dios lo llama. Primero lo escoge, lo elige y lo llama, le hace un llamamiento. Y ese llamamiento tiene una razón, tiene un sentido. Y el sentido está allí, hermano. Y me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí. Y ese es un reto para cada uno de nosotros. Porque Dios no solo nos escoge desde el vientre de nuestra madre, no solo nos llama, a cada uno de ustedes Dios lo llamó por su nombre, así como me llamó a mí, así como llamó a Pablo. Y nos llamó con un propósito. Dios es Dios de propósitos. Y el propósito con que Dios llama a Pablo es el mismo con el que nos llamó a nosotros, para revelar a su Hijo en mí. Por tanto, el reto nuestro debe de ser, hermano, que Cristo sea visto en nosotros de alguna manera. Que nosotros la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Un día iba un hombre corriendo para agarrar el avión, y venía una niña con un rompecabezas en una cajita, y el hombre sin querer la pasó tocando, y aquellas piezas cayeron por todo el piso, y el hombre sintió el deseo de seguir corriendo porque su avión iba a salir. Pero él vio a la niña y dijo, bueno, perdí el avión, y se dio la vuelta y se agachó a la altura de la niña y comenzó a ayudarle a meter ese rompecabezas en la caja de la niña. Y la niña lo vio asombrada y le hizo una pregunta. La pregunta que le hizo la niña a ese hombre fue, Señor, ¿es usted Jesús? Porque solo Jesús le dedicaría tiempo a una niña para recoger los pedazos que están tirados en el suelo. Porque solo Jesús, hermano, se detiene para dedicarnos tiempo y recoger los pedazos de vida que nosotros teníamos. Así es que Pablo fue llamado con esa intención por Dios, para que poder revelar a Cristo en mí, dice Pablo en el verso 16. Para que yo le predicase entre los gentiles. Para es propósito. Siempre que encuentre el para en toda oración, en todo párrafo, usted se va a dar cuenta de que es propósito. El propósito con el que Dios revela a Jesucristo en la vida de Pablo es para predicar a Jesús entre los gentiles. Dios le ha revelado a Pablo a Jesús. Y esto es bien interesante, hermano, porque Dios revela a Jesús a Pedro también, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló Pedro carne ni sangre, sino mi Padre. Porque Dios revela a Jesús.
Y Dios le está revelando también al apóstol, a los gentiles, no solo al apóstol de los judíos, también al apóstol de los gentiles está revelando a Jesús. Hermano, a nosotros nos fue revelado Jesús también. A Dios le agradó, le plació revelarnos a Jesús, porque si no, nosotros estuviéramos en una iglesia, hermano, que adora a 3 dioses. Pero estamos en la iglesia correcta, adorando a un solo Dios que se manifestó en carne. Dios nos reveló a Jesús. Y sabe que Jesús revela a Dios. Esto es interesante. Dios revela a Jesús, Dios te revela a Jesús, pero luego viene Jesús y te revela quién es Dios. Porque Jesús dice en Mateo 16 o Mateo 11, 27, Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros tenemos esa gran bendición que Dios nos ha revelado a Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús, ¿no es cierto? Y ahora Jesús nos revela quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Mateo 16, 17, Dios revela a Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, Dios manifestado en carne. Y ese propósito, hermano, es para proclamar el evangelio acerca de Jesucristo. Verso 16 al verso 21, vamos a ver el itinerario de Pablo, porque Pablo, hermano, está siendo acusado de que él no es apóstol autorizado por los apóstoles en Jerusalén, que él no tiene autoridad, que su evangelio es falso. Así es que Pablo va a comenzar a defender el evangelio, y él dice en el versículo 16, al final: no consulté enseguida con carne y sangre. Después de que el Señor le reveló a Pablo, dice: no consulté con sangre y carne. Y cuando yo leo esta parte, yo pienso que a él se estaba refiriendo a las autoridades de él como fariseo, al sumo sacerdote quien le había dado las cartas para ir y perseguir a la iglesia, porque esa era su autoridad en ese momento. Porque luego dice en el versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Entonces hace una diferencia entre carne y sangre. No consulté enseguida, ni subí a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Entonces Pablo está hablando de este versículo, hermano, 16 al 17, la independencia que tiene Pablo de los apóstoles en Jerusalén y la autoridad que Dios le ha dado como mensajero. No consulté a ningún ser humano, ni subí a pedir consejo a los apóstoles en Jerusalén, versículo 17. Y aquí está del 17 al 21 el itinerario de Pablo. En el 17 Pablo dice que se fue a Arabia. Ese es un lugar geográfico, no hay autoridad allí, entendamos eso. Luego dice que regresó a Damasco, versículo 17, lugar geográfico, tampoco habían autoridades en Damasco, no había para consultar allí. Versículo 18, vea lo que dice Pablo, porque esto es importante. Después, estamos hablando de lo mismo. Pasado 3 años, después de la revelación, dice: pasado 3 años, subí a Jerusalén. ¿Para qué subió? Ahí hay un para. Si gusta, subráyelo. Para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. La palabra para ver a Pedro significa para conocer a Pedro. Está claro el propósito de Pablo. Pablo no iba a consultar a Pedro, Pablo no iba a pedir consejo a Pedro. Pablo quería conocer a Pedro. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que Dios no solo nos llamó para predicar la palabra, sino para tener coinonía entre nosotros. Hermano, cuando uno está mal con Dios y termina el culto aquí el domingo, se nota cuando uno sale sola, nomás termina el culto, sale corriendo. Eso significa que uno está mal con Dios, porque a mí me ha pasado. No tenemos tiempo para dedicar la coinonía y la coinonía es tan importante, hermano. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que allí envía el Señor bendición. ¿Usted ha leído eso? Salmo 133 o 133. Dice: ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pablo entiende eso porque Juan lo dice en la primera carta de Juan, el primer capítulo. Juan lo dice, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros,
claro, este día pues salimos corriendo porque es tarde y hay que llegar a casa. Pero el domingo, hermano, día de descanso para muchas personas. ¿Por qué salir corriendo? ¿Por qué no dedicarnos un tiempo a conocernos? Porque no sé cuántos años tenemos de conocernos y no nos conocemos. Dicen que para conocer a una persona es necesario comerse un saco de sal entre los dos. Y usted sabe que la sal no se come, no se acaba tan rápido, ¿verdad? Por poquito. Y Pablo dice: yo subí a Jerusalén para conocer a Pedro, historeo, para conocer, para tener comunión con él. Su propósito no era consultar. Pablo se queda 15 días, verso 18, y Pablo conoce al apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Pero este conocimiento es circunstancial. No iba por Pablo, por Santiago, iba para conocer a Pedro. Sin embargo, circunstancialmente, hermano, ahí estaba Santiago y conoció a Santiago y tuvo comunión con Santiago también. Pablo conoce al apóstol Santiago, verso 19. Y en el 20 Pablo hace esta declaración en varias cartas y dice: delante de Dios le estoy diciendo que yo no estoy mintiendo. A diferencia de los judaizantes, de los que tenían mala intención de destruir la iglesia, de dividir la iglesia, de judaizarlos. Ellos no tenían la solvencia de decir delante de Dios: yo delante de Dios les digo que no les miento, porque ellos eran unos grandes mentirosos. Pablo lo dice aquí en su carta. El 22 al 24, hermano, vamos a ver el poder transformador del evangelio. Y por eso le digo, el tema es el evangelio. Y voy a ir rápido porque ya se me acabó el tiempo, pero quiero llegar a un punto aquí, porque el último punto aquí, creo yo que es la cereza del pastel. Dice Pablo en el 22: las iglesias de Judea no conocían a Pablo personalmente, a diferencia de los Gálatas. Pablo dice que no lo conocían. Verso 22 dice: y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y eso, hermano, es el poder transformador del evangelio. Después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora es un predicador de la fe. Después de ser un bolo, después de ser un bailarín, un mujeriego, ahora, hermano, somos predicadores del evangelio. Y eso, hermano, es por el poder transformador del evangelio. Y quiero que vea la última parte, el versículo 24, porque este es el punto central de todo esto. El fin del evangelio. Y dice Pablo en el 24: ¿y qué dice? ¿Qué significa eso? Daban gloria a Dios por mi causa, por mí. Y ese es el punto del evangelio, el fin del evangelio. No solo es predicar a Jesús, no solo es tener coinonía. El fin último del evangelio es que la gente que nos mira a nosotros dé gloria a Dios por causa de nosotros. No, la gloria no es para el burro, la gloria es para el que va sentado en el burro. Eso debemos tenerlo claro nosotros, aunque seamos usados por Dios, y espero que todos lo seamos. No debemos olvidar que la gloria no es mía, la gloria es del Señor. Y nuestro fin último del evangelio es que toda la gente dé gloria a Dios por nuestra causa, por lo que hacemos, por lo que hablamos, por cómo nos comportamos, por cómo hacemos las cosas, hermano, por cómo ayudamos sin hablar, sin declarar, sin publicar las ayudas. Dios debe ser glorificado, y ese es Mateo 5. Hay una revelación muy interesante ahí, y se la voy a declarar. Yo he estado esperando el momento, pero les voy a tirar ya la revelación que Dios me hizo. Sabe que ahí la Biblia habla de recompensa, ¿no es cierto? La Biblia habla de recompensa, pero ¿sabe cuál es la recompensa del cristiano? Lo dice el versículo, y yo creo que voy a ir terminando ahí. Mateo 5:16. Si usted lo tiene ahí, por favor, Mateo 5. Escuche: así alumbre vuestra luz. ¿De quién es la luz que nosotros tenemos? No es nuestra luz, es la luz que está dentro de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Ahí hay un ¿para qué dice? Para que vuestras buenas obras, eso es lo que produce. Lo que produce es que la gente le dé gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Para un cristiano, hermano, la recompensa no es, hermano, un Rolls Royce, no es un Mercedes-Benz. La recompensa no es dinero en el banco. La recompensa de un cristiano es que la gente le dé gloria a Dios. Esa es
el versículo 5 de eso va a hablar. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tenemos en el reino de los cielos, hermano? ¿Cuál es el tesoro que tenemos en el reino de los cielos? No es el Señor el que uno a veces piensa en cosas materiales. Hagan tesoros en el reino de los cielos y uno cree que el tesoro es guardar allá $1.000.000, un carro que de repente te lo van a mandar a la tierra. No, el tesoro que hay en el cielo se llama Jesús. Él es nuestra recompensa. Por eso dice que alumbre vuestra luz y que los demás den gloria a Dios por lo que usted hace. A Él sea la gloria. Entonces hay un múltiple propósito. Y voy a terminar aquí. El múltiple propósito del Evangelio, si lo quiere anotar, anótelo, si no, guárdelo en su mente. Uno de los múltiples propósitos del Evangelio es recibir la revelación personal de Jesucristo, verso 15-16. Conocer a Dios a través de Jesucristo, verso 12. Salvarnos, verso 15. Transformar nuestra vida, verso 23. Tener compañerismo con otros transformados, verso 18. Compartir con otros nuestra fe, verso 23. Que Dios sea glorificado por otros a través de nosotros, verso 24. La conclusión es que el Evangelio no es religión, no es tradición. El Evangelio es conocer a Jesús a través de la revelación o de la relación con Dios en su palabra. Y esto es importante, su palabra, revelación. El Evangelio es conocer a Dios a través de Jesús en una vida constante de oración. Esa revelación personal, hermano, es intransferible. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? ¿Por qué las 5 vírgenes no podían darle aceite a las otras? Porque es personal. La intimidad con Dios es personal, no es transferible. Cada uno de nosotros necesita tener relación con Dios porque es intransferible, es personal. Usted no puede darle de su relación a otro. Su esposa no va a tener la misma relación que usted tiene. Usted no le va a dar de su relación, de su aceite a otra persona, porque usted necesita llenar su vida de Jesús. Una relación personal es intransferible. A Él sea la gloria. El Evangelio es la práctica de la revelación. El Evangelio es compartir con otros quién es Jesucristo para nosotros. El fin del Evangelio es que Dios reciba la gloria y otros por la razón de nuestra transformación. Un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.